Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso, una emisión de El Canal del Congreso. Este día vamos a hablar de un tema que puede ser apasionante, puede generar polémica, pero queremos explorarlo, que son las nuevas formas de comunicación en el Congreso. ¿Cómo se ha transformado el mecanismo con el cual nuestros representantes y nuestras representantes se comunican con sus electores, con sus votantes o con la ciudadanía en general? Cómo informan, cómo explican, cómo justifican las decisiones que toman y también cómo construyen una percepción de sí mismas y de sí mismos en el electorado. Para este episodio, programa tendremos como invitados a el doctor Álvaro López Lara, profesor investigador de la UAM Xochimilco, y Ana Isabel Pineda, comunicóloga. Ya platicaremos con ellos más adelante. Bienvenidas y bienvenidos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Bueno, como les decíamos, estamos tratando de entender esto que nos ha transformado la vida a todas y a todos. Es decir, la comunicación, la forma en que comprendemos la vida pública, la forma en que percibimos la vida pública. Y esto ha sido una transformación total. Si nosotros nos imaginamos apenas lo que sucedía hace algunos muy pocos años, pues no existían las redes sociales, no existían. Es más, no nos vayamos tan lejos. Quizá muchos de nuestros radioescuchas no se imaginan la vida sin el internet, por ejemplo. Esto es como un mundo paralelo, ¿verdad? Pero existía. Y ya existían los parlamentos, ya existían los diputados y diputadas, ya existían los senadores y senadoras, y sin embargo tenían vínculos, relación, había estrechas formas de comunicación que se han transformado en la vida actual. Para hablar de este tema hemos invitado a dos personas que se han dedicado al estudio y a la práctica de la vida parlamentaria y también de la comunicación parlamentaria. El doctor Álvaro López Lara es profesor investigador de la UAM Xochimilco, del Departamento de Relaciones Sociales, es doctor en Ciencias Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Álvaro López Lara. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Álvaro López Lara. Y tenemos también a Ana Isabel Pineda, comunicóloga, quien es coordinadora de estrategia digital del senador Ricardo Monreal, es creadora de la red social Monry Moments. Ahorita nos va a platicar de qué se trata eso y de las cuentas en donde podemos seguirlo. Ella es comunicóloga y ha estudiado mercadotecnia digital y comunicación política en el ITAM. Bienvenida, Ana Isabel, un gusto tenerte por acá. Ahora frente a los micrófonos, cuando siempre estás tras bambalinas. Sí, se siente raro esta dinámica, pero muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con el doctor Puente, el doctor Álvaro, y pues va a ser una plática interesante. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar. Como nuestro público sabe, este programa no busca discutir temas de la coyuntura política, sino más bien analizar la vida parlamentaria. Tratamos de abonar de alguna forma a la construcción de una pedagogía parlamentaria en la que podamos entender mejor lo que sucede en el Parlamento, en el Congreso, porque se dice mucho pero se entiende poco. Y a veces es por incapacidad de las propias instituciones para comunicar efectivamente, o de las y los legisladores para comunicar efectivamente, o también para dar resultados, pero también tiene que ver con la parte de la ciudadanía, es decir, con nosotros que a veces no sabemos cómo informarnos, no sabemos distinguir cuáles son fuentes válidas para analizar, para comprender lo que dice la institución parlamentaria y cómo se vincula con nosotros y nuestra vida misma. En este sentido, yo recuerdo cómo en los parlamentos, digamos, más tradicionales, me refiero, por ejemplo, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos, o incluso, digamos, de otras latitudes, siempre ha existido una tradición epistolar para comunicarte con tu legislador. Es decir, si tienes alguna demanda,
pues le planteas por escrito una petición, una solicitud, o cuando necesitas algo te acercas al legislador para que te apoye con algo que se ha denominado en la tradición legislativa mexicana la gestión. Es decir, un ejercicio en el que el legislador interviene para generarle algún beneficio inmediato al ciudadano o ciudadana que le hace una petición. Y estos eran las vías tradicionales. Digamos, las otras vías más políticas pues eran un meeting, un recorrido por una colonia, etcétera. Pero esas eran las formas tradicionales. Pero el mundo cambió y los políticos son personas que se adaptan rápidamente a los nuevos contextos. ¿Cómo se ha transformado esta relación entre los representantes y los representados? Y también cómo los parlamentos se han adaptado a las nuevas necesidades de la ciudadanía en la actualidad. Los ciudadanos contemporáneos tenemos más demandas, distintas demandas que las que tenían hace algunos años. Doctor Álvaro López Lara, profesor investigador de la UAM Xochimilco, ¿cómo podríamos entender esta transformación de las estrategias de comunicación de los parlamentos y de los parlamentarios con la ciudadanía? Bien, a mí me parece que es importante hacer una distinción de tres esferas de comunicación parlamentaria. Una de las esferas de comunicación parlamentaria importante es la esfera interna, o sea, cómo se da la comunicación institucional entre las comisiones, el pleno, los grupos parlamentarios e incluso entre los partidos y las dirigencias de los partidos y los grupos parlamentarios. Esa esfera es la esfera institucional. La otra es la esfera de comunicación que se da entre los representantes y los ciudadanos. Y al final hay una esfera que también es muy relevante, que es la comunicación entre el Parlamento, el Congreso y otras instancias del poder en el sistema político. Claro, parece la que comunicación todos son distintos, con ¿no? el Ejecutivo, la comunicación con los organismos autónomos constitucionales, en el caso de México, o la comunicación con la Corte, etcétera, ¿no? Creo que incluso con los congresos de los estados. Entonces, ahí tenemos, o la comunicación entre cámaras. Entonces, a partir de esa distinción, yo quisiera hacer como una breve historia de las formas tradicionales de comunicación, cómo eran, ¿no? La esfera de comunicación interna privaba el expediente escrito. No sé si todavía hay memoria de que en las sesiones parlamentarias el dictamen se distribuía en papel, las votaciones se registraban en papel, no se publicaban, y la votación se recogía a mano alzada o de viva voz, ¿no? Entonces esa era la tradición escrita del Parlamento. En cuanto a la conexión con los electores, privaba la comunicación cara a cara, justo lo que mencionaba el doctor, lo que mencionabas, Kenvir, acerca de esta labor de gestoría que hacían los diputados en el Congreso mexicano, particularmente en la Cámara de Diputados, y a diferencia de otras legislaturas democráticas, no se desarrolló esta idea de la conexión electoral, del trabajo territorial con los parlamentarios. Si acaso de manera incipiente comenzó a desarrollarse cuando la competencia electoral fue más relevante. En cambio, en otras legislaturas como las que mencionaste, el Congreso de los Estados Unidos en particular, sí hubo una tradición de estilo de trabajo parlamentario, el llamado estilo casero, el home style, ¿no? por mencionar uno de los estudios clásicos de la ciencia política. Y yo recuerdo que en ese estudio hay información muy relevante, incluso un modelo analítico muy relevante de la comunicación cara a cara, cuando se hablaba de los círculos concéntricos que el representante veía en su distrito, ¿no? Un círculo amplio, que es todo el distrito. El siguiente círculo estaba formado por los simpatizantes o los electores potenciales. El tercer círculo por los partidarios o los partidarios duros, ¿no? Quien realmente hacían el trabajo en el terreno y eran votantes duros. Y al final el círculo más pequeño de los colaboradores, del candidato, familiares, amigos cercanos, este círculo político que hacía posible la presencia continua en el distrito. Pero eso de pronto se transforma. Yo diría que velozmente
a partir de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Hay una irrupción de las nuevas tecnologías. Entonces me parece que esta relación entre nuevas tecnologías y estas esferas de comunicación es un primer punto sobre el que convendría dialogar. Cuando decías y nos recordabas este libro clásico de Richard Feynman, Home Style, justamente lo haces para señalar que, bueno, hay distintos niveles de comunicación, ¿no? Es decir, no es lo mismo comunicar institucionalmente, ahorita Ana nos platicará, pues no es lo mismo llevar la cuenta institucional del Senado de la República que la cuenta de un senador con aspiraciones políticas, etcétera. Hay una diferencia, ¿no? Importante. Ahora, me hacías también recordar, y permítanme citarlo, hay un libro muy interesante que se llama Fuego y Cenizas, de Michael Ignatieff, en donde él rinde un testimonio de su experiencia política, y si me permiten citar brevemente, él dice que cuando él entró a la política, porque él no se dedicaba a la política, se dedicaba a otras cosas, ¿no? Se dedicaba a la academia, escribía libros, etcétera. Pero en algún momento tiene el famoso llamado, ¿no? Es decir, siente el llamado de la política. Y en su testimonio dice, ahí me di cuenta de que cuando entras a la política, lo primero que debes hacer es asegurarte que posees el derecho a ser escuchado y la autoridad para defender tu postura. Y dice, el derecho a ser escuchado hay que salir a ganarlo, cara a cara, puerta a puerta, llamada a llamada. Pero ahora eso suena muy complicado, ¿no? Es decir, eso de cara a cara, puerta a puerta y llamada a llamada, pues en una sociedad tan compleja como la que tenemos, pues no habría tiempo, necesitarías 10, 15 años para poder hacer un recorrido cara a cara, etcétera, y tienes que hacer uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, estas nuevas tecnologías suprimen lo otro, y esta es una pregunta para Ana Pineda. Tú, Ana, coordinas, eres la coordinadora de estrategia digital del senador Ricardo Monreal, y has creado en tus redes sociales todo un movimiento alrededor de esta idea. Has creado incluso una marca, has participado antes en estrategias de campañas a gobernador, a presidencias municipales, a diputaciones federales, tienes una larga experiencia en la materia. Parece que más bien se tiene que avanzar hacia la armonización, es decir, no puedes dejar de tener lo otro, es decir, sería un error convertirte en un diputado o un legislador de redes y suprimir lo otro, porque entonces estarías vaciando algo muy valioso de la política, que es el encuentro cara a cara con la ciudadanía. ¿Estoy en lo correcto, Ana? Sí, así es. Creo que hay que generar un equilibrio, que es un equilibrio entre también la comunicación institucional, que es algo que existe y que no se debe de perder, como no se debe de perder el hecho de ser serios, creo que la seriedad, pero también adaptarnos a los nuevos formatos o el lenguaje de comunicación. Y creo que aquí en el Congreso es todo un reto, porque ¿cómo le explicas a la ciudadanía que se aprueba una iniciativa, que es un punto de acuerdo, y muchos tecnicismos que existen dentro del Congreso? ¿Cómo los aterrizas para el ciudadano, que entienda qué es lo que estamos haciendo? Porque ahorita las redes sociales, como mencionamos, ha sido como un parteaguas para que se involucre mucho más la ciudadanía, pero sí estamos cumpliendo o no con el reto de comunicarles el trabajo que estamos haciendo. Creo que también hay que cuidar muchísimo, porque el hecho de interpretar un tecnicismo legislativo y adaptarlo para que la ciudadanía lo entienda puede significar que estemos dando algo erróneo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo técnico y lo social, que eso es lo que puedo aportar en esa parte. Y lo de las gestiones que ahorita también comentaba acá el doctor, creo que es muy importante, porque todavía se utiliza. A mí me toca ir a mítines y la gente llega con el folder, con la cartita y demás. Y algo que me gusta mucho del senador Ricardo Monreal es que recibe todas las peticiones y todas las guarda, y llega un momento en el que todo se vuelve digital. Porque tengo estas peticiones de tal estado, comuníquense y atiéndalas.
y se vuelve ya como parte de la burocracia también de atender ese llamado. Pero ahora también hay muchas más peticiones por la vía digital. Ahora las gestiones son en un tweet, en un mensaje directo, en un video. Y si no se atienden en ese momento es cuando se generan unas crisis porque la ciudadanía también no se siente escuchada, ¿no? Entonces es importante tener ahí un buen equipo de trabajo que cubra todos estos aspectos. Y pues bueno, creo que la política ha vivido una transición también en todos los sentidos. La comunicación socialmente se ha experimentado como un fenómeno en el que ya no buscamos figuras públicas inalcanzables, sino todo lo contrario. Políticos con quienes nos podamos sentir identificados en pensamiento ideológico, pero también en gustos personales como música, el arte, la gastronomía y las mismas experiencias de vida. Creo que esta transición pues la ha logrado muy bien el canal del Congreso porque han modificado también su barra de programación en la que ya estamos viendo contenidos diferentes, ¿no? Como la que estamos haciendo en este momento, que podemos debatir ciertos temas con apertura y desde diferentes perspectivas. Y creo que también la pandemia nos empujó a eso, como a hacer cambios drásticos en la forma de comunicar las actividades desde el Congreso, porque sí llegó un momento en el que estuvimos alejados por completo del contacto físico y todo se volvió digital. Y tuvimos que evolucionar también a esa parte, y algunos se quedaron en el camino y otros fueron toda una revelación porque descubrieron que tenían potencial y descubrieron cómo utilizar su celular y cómo hacer videollamadas y demás, ¿no? Entonces creo que allí fue otro momento de transición para la comunicación política. ¿Me recuerdas a este texto de John Hiving, un politólogo también norteamericano, que decía que una razón por la que los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso no es tanto porque voten a favor o en contra en algún asunto controversial, sino por la creencia de que viven en un mundo diferente al del ciudadano, que no eso les impide comprender las necesidades y preocupaciones de la gente ordinaria, de tal forma que pues no se identifican porque dicen, esa persona no me representa porque no es como yo. Esa señora o ese señor pues viajan en limusinas o están rodeados de mucha gente, viajan por el mundo. Ese no es una persona que se identifique conmigo. Y hace algunos años le preguntaba a un colega, porque en la India su parlamento está muy bien evaluado. De hecho, es uno de los mejores evaluados en el mundo, según la encuesta mundial de valores. Y entonces yo me preguntaba, pues, ¿qué hacen en la India? O sea, que realmente cómo legislan allá. Y le preguntaba a un colega de allá de la India y me decía, no es por lo que deciden, es por cómo comunican. Es decir, y decía yo, ¿y qué tiene que ver cómo comunican? Dice, es que ahora los legisladores de hoy son gente como uno. Es decir, se parecen mucho a nosotros. Y la percepción es que en el Parlamento está uno de los nuestros. Esa transformación es algo bien potente para el cambio de la percepción de la institución parlamentaria. Por eso les quisiera preguntar, ¿se ha logrado eso en México? Es decir, ¿hemos logrado revertir un poco esa visión solemne de los políticos que hablaban así como en los años de Echeverría y de Díaz Ordaz, así que impostaban la voz y que eran los grandes oradores, ¿no? Los tribunos, etcétera? Ahora uno pareciera que quiere escuchar a legisladores pues que hablen como uno, que hablen con los términos con los que uno habla, que no hablen con esos tecnicismos de los que hablaba Ana, que no nos echen esos rollos mareadores, sino que más bien nos expliquen en términos muy sencillos qué va a pasar. Esto que se aprueba, ¿cómo impacta mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? A ver, una idea para cerrar esta parte del programa, una idea. ¿Lo hemos logrado? ¿Estamos en ese tránsito? ¿O todavía nos falta mucho que caminar hacia allá? Bueno, pues estás planteando una investigación, ¿no? Es decir, si a partir de la pandemia y la irrupción de estas nuevas formas de comunicación o incluso de la competencia electoral, si los representantes han logrado acercarse más al público, ¿no? No solo parecerse más al público, sino realmente hablar un lenguaje que sea claro,
un lenguaje que sea transparente, un lenguaje que sea que no pierda su carácter técnico, pero que sea capaz de transmitirse a los electores. Y yo creo que aquí el reto es cómo los legisladores, y ese es un proceso de aprendizaje personal e institucional, cómo los legisladores logran ensamblar dos estilos de comunicación que son relevantes en la democracia. El primero es el que ya hemos mencionado, el de tener un contacto cara a cara. No es necesario que los contactos cara a cara sean a partir de la presencia del legislador, sino de cómo el legislador y parte de su equipo o su partido hacen presencia con los ciudadanos y esa conexión con las demandas y hacen un flujo comunicativo. Y el otro es el mantener un estilo en las redes sociales, un web style, ¿no? Digamos, tener la capacidad de llevar a cabo una comunicación eficaz, una comunicación que genere confianza en los electores. Y aquí hay un problema que se atraviesa, ¿no? Es decir, los estudios sobre uso de Twitter pues, demuestran que los legisladores efectivamente, y más en la pandemia, no solo en México, en muchos lugares del mundo aprendieron a usar las tecnologías digitales y algunos por fin abrieron sus cuentas de Twitter o las están utilizando más, ¿no? El monitoreo dice eso, ¿no? Sin embargo, hay un problema, por ejemplo, con el uso del Twitter, que en lugar de generar más confianza e información, algunos académicos han descubierto que se genera desinformación e incluso mucho más ruido en cuanto al debate parlamentario. Uy, vamos a regresar a ese punto. Me parece importante. Vamos a regresar a ese punto, volviendo del corte, porque por un lado se ha logrado saltar la intermediación de los medios tradicionales de comunicación, es decir, para tener presencia pública ya no necesitas de que te abran un espacio en un noticiero o en un programa de televisión o un programa de radio, sino que ahora puedes ir directamente, pero también eso trae algunos riesgos. Vamos a ir a un corte, regresamos con esto mismo y le vamos a preguntar a Ana Pineda cómo le ha hecho para lograr saltar estos obstáculos que a veces representaba la comunicación tradicional con la comunicación actual. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Platicábamos con Álvaro López Lara, profesor investigador de la UAM Xochimilco, y Ana Isabel Pineda, comunicóloga y experta en comunicación digital, sobre cómo se ha transformado la comunicación parlamentaria, en general la comunicación política, pero en particular la comunicación parlamentaria, cómo las y los legisladores en el día a día pues necesitan ir construyendo, decía el doctor López Lara, su web style, ¿no? Su estilo de comunicación digital, más allá de su estrategia política misma que tienen, ¿no? Es decir, tiene que ir de la mano, tiene que haber armonía entre su estrategia política como tal y su estrategia específica de comunicación. ¿Cómo ha sido el tránsito, Ana? Porque yo les decía que hemos logrado sortear a los medios tradicionales, esos medios tradicionales que, bueno, ya los criticaremos más adelante, pero esos medios que pues construyeron durante mucho tiempo estos estereotipos, construyeron una idea de legislador que hay que revertir. ¿Cómo se ha hecho para poder revertir esta idea que han construido los medios tradicionales y también las y los legisladores mismos? Primero, sobre lo que mencionábamos hace un momento, yo sí creo que hemos avanzado en este proceso de innovación en la comunicación política, porque actualmente ya la gente está sobre la mesa conversando sobre los temas de qué se está aprobando o no en el Congreso, por ejemplo. Y sí, creo que también se ha roto con la figura de los políticos inalcanzables, porque ahora es una exigencia ciudadana el que sea de esa manera, ¿no? Acerca de lo que me preguntabas, pues para mí el tener una comunicación política eficiente es transmitir la esencia del político sin romper con la figura que representa, porque no se trata de forzar las cosas hasta caer en lo ridículo también para generar simpatía, sino tener un equilibrio y sobre todo cuidar el no caer en la frivolidad, que también ahí hay como muchos detalles, ¿no? Y para eso hay que partir de que los políticos son seres humanos, ¿no? Que duermen, comen, van al baño, lloran, ríen, y cuando lo entendamos de esa manera, si lo logramos, creo que vamos a poder comunicar a la ciudadanía esto de que son como nosotros y generar un equilibrio entre el ser humano
y la eficiencia política, que es lo que se necesita. Y sobre todo creo que no tener miedo de experimentar, que eso es algo que he hecho dentro de mi trabajo, que no tengo miedo de proponer ni experimentar, y afortunadamente cuento con una persona que me da esa libertad creativa, que muchas veces creo que hace falta también en los políticos, el que tengan confianza en su equipo de trabajo y que les permitan experimentar también qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Para mí ha sido el tomar referencias de lo que a mí me gusta en la vida personal y cómo lo puedo llevar al proyecto que estoy haciendo. Si yo veo un graffiti por la calle que me gusta mucho, pienso cómo lo puedo adaptar al proyecto que estoy haciendo, porque es lo que veo en la calle. Entonces la política no se hace desde una oficina, sino se hace también en la calle, y tenemos que cubrir como todos los escenarios. ¿De qué están hablando los jóvenes? ¿De qué están hablando las señoras, los señores? ¿Qué hay en el cine? ¿Qué hay en la música? Y todo eso, ¿cómo lo puedo involucrar a lo que yo estoy haciendo? Que en mi experiencia personal con lo del rap fue un logro creativo que tuve, porque me apasiona la música y la pude llevar a mi tema laboral, y creo que funcionó muy bien. Ahora, no debe ser fácil presentarle propuestas a un político, es decir, no del que actualmente trabajas, a cualquier político en general, con cosas arriesgadas como, pues no sé, hacer un TikTok o bailar o decir, porque finalmente pues son cosas que deben de costarles trabajo. Pero, ¿qué se gana y es decir, en la evaluación, qué se puede ganar y qué se puede perder en estos arriesgados mensajes en la comunicación digital? Pues para mí la vida es de los arriesgados y de los rebeldes. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es que si bien llego con una propuesta y si veo que no se puede, la hago de manera independiente y demuestro que funciona. Y demuestro que puede ser una puerta que podemos abrir y que puede funcionar de manera institucional, que de allí nace Monry Moments. Yo empezaba a trabajar con el senador y lo veo, y quienes lo conocen saben que es una persona muy alegre, muy divertido, y yo veía cómo eso no se comunicaba en sus redes sociales oficiales, que fue cuando recién empecé a colaborar con él. Era muy solemne, muy serio. Exacto. Muy parlamentario, ¿no? Sí, el político Exacto. Al que estamos acostumbrados, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, ¿por qué eso no lo transmitimos? Y sí había como cierto temor de porque es como una cuestión personal. Entonces yo platicaba en la noche con mi ahora esposo, que seguramente ya lo debo de tener harto con esto, pero platicaba con él y le decía es que no sé cómo comunicarlo. Y salió Monry Moments como una cuenta de Instagram donde salen todas esas cosas no oficiales. Okay. Y de repente ya veía que entre los chavos decían el Monry Moments, hasta que llegó a oídos del senador, y ahora es, vamos a hacer un Monry Moments. Okay. Y de los momentos nos fuimos a los stickers, ¿no? Que es algo que también está muy en la cultura, los stickers. Y de los stickers nos fuimos ahora a las playeras, y de las playeras nos fuimos a la parte musical. Entonces siempre estoy experimentando. Si no se quiere en la parte institucional, no dejo de lado mis ideas y las llevo a cabo quizá en otro proyecto, que si funciona es un logro para mí, si no funciona pues es un fracaso para mí también. Entonces, arriesgando. Ahora, el riesgo es alto, porque me hacían recordar a una reportera de nombre Avi Livingston, que cubría el Congreso de Estados Unidos, y decía, después de cierto tiempo ella se retira de trabajar. Primero trabajaba con una legisladora directamente, y después trabajaba como periodista cubriendo el Congreso, y decía que se sentía muy decepcionada porque los políticos en Estados Unidos se convirtieron, siempre lo que buscaban ahora nada más era convertirse en famosos de internet, y que ya era el punto, es decir, el objetivo de ser legislador, es decir, su principal actividad del día no era tarea legislativa, no era tarea política, sino que era ver qué contenido vamos a generar hoy para viralizarnos. ¿No ese es un riesgo en el contexto actual, doctor López Lara? Pues un grave riesgo de banalización de la democracia, ¿no? Yo creo que está bien romper con la solemnidad y quizá cuestionar aquella vieja frase
la forma es fondo. Pero yo creo que eso no da licencia para que los medios sean el mensaje, digamos, y que en esta comunicación, en estos flujos de comunicación, la política termine siendo un juego de celebridades, un juego de a ver quién hace el mejor meme, quién puede hacer el mejor corte chistoso, ¿no? de la red. Me parece que ahí hay como una frontera entre la solemnidad y la sobriedad que debe tener la actividad política. O sea, una cosa es ser cercano a la ciudadanía y otra es mantener la sobriedad y como el respeto a la institución parlamentaria, ¿no? En ese sentido, las reglas del juego han cambiado mucho porque con la televisión, en la era del Homo Videns, la comunicación era unidireccional. ¿Sí? Y las imágenes de televisión obligaron a los congresistas a hacer de la tribuna el espacio de escenificación de la vida parlamentaria y del pleno, y en eso se veía un peligro, ¿no? Porque las comisiones pasaron a tener quizá menos relevancia para el público, pero el pleno se volvió un escenario, un teatro, ¿no? Ahora las reglas han cambiado y el concepto clave es la conversación. Me parece que no hay que perder de vista que cualquiera que sea el medio, lo importante es mantener la conversación y que la acción comunicativa en las redes sociales sea dirigida a que el votante sea escuchado, porque el votante ya no solo escucha, sino también habla, y fortalecer las formas de comunicación horizontal me parece que es una de las cosas interesantes. Si tengo tiempo, quisiera dar un par de ejemplos de lo que me parece que podría ser la parte más positiva de todo eso, más allá de la banalización. Por ejemplo, las experiencias de discusión parlamentaria en las que ha habido una sesión paralela, una sesión virtual en Twitter. Okay. De los ciudadanos, ¿no? Claro. Como es el caso del debate en el Congreso de los Diputados en España, cuando se dio el debate sobre el gobierno de la coalición y la moción la investidura de Pedro Sánchez. Mientras ocurría eso, en la confrontación política en la sesión, había una confrontación política fuera de la sesión, en las redes sociales, y en donde se reprodujo, incluso algunos dicen que de una forma mucho más estilizada, el debate en torno a las alternativas del gobierno de coalición y el momento que estaba viviendo España. Otro proceso legislativo interesante, que es el que ocurrió aquí en México, es el debate sobre la reforma eléctrica. Además de utilizar cuentas de Twitter, los ciudadanos abrieron un space, ¿no? Y en ese foro, un foro virtual de Twitter, hubo un diálogo en el inter de la sesión, mientras declararon aquel largo receso, hubo un debate en donde se escuchó la voz de especialistas, e incluso los miembros de las comisiones dictaminadoras y algunos dirigentes de los partidos hablaron sobre el tema y asumieron compromisos legislativos previos a la sesión, por ejemplo. Y durante la sesión, en ese receso, hablaron y discutieron. Me parece que esa forma conversacional es uno de las oportunidades del uso, por ejemplo, de herramientas como Twitter, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la forma en que los políticos puedan darle a eso contenido y mantener la sobriedad, y no olvidar que el propósito es fortalecer la comunicación en la democracia y mantener esta forma horizontal de conversación pública, ¿no? Ampliar la esfera pública y no ampliar simplemente la esfera de lo chusco y lo banal, ¿no? Porque si ampliamos demasiado esa esfera, entonces todo se va a diseminar en una serie de mensajes confusos que terminan generando también una desconfianza y un desprestigio
para la institución parlamentaria. Claro, y para la democracia misma. Sí. Y que estas tecnologías realmente pueden servir para construir una ciudadanía más informada y mucho más involucrada en los asuntos públicos. No es solamente unidireccional, como nos decían hace un rato, en donde pues tú nada más comunicabas y ya. Ahora tienes la posibilidad de retroalimentación, y eso es lo que nos permiten las nuevas tecnologías, este tipo de redes sociales, que puedes tener retroalimentación en el momento mismo. Es decir, claro, si estás diciendo una mentira, en ese momento te van a decir que estás mintiendo. Si dices algo que no corresponde con lo que se está legislando, o si tiene algún efecto que no habías previsto, te lo van a decir en ese momento. Yo creo que hay que ver cómo utilizas esas nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales para mejorar también tu trabajo legislativo. Vamos a ir a una... Sí, brevemente. No, incluso en un estudio sobre la Cámara de los Comunes y el Congreso de los Diputados sobre el uso de Twitter, se descubrió que aquellos legisladores que usaron Twitter solo durante la campaña electoral y que ya hagan, y una vez que habían ocupado un cargo, un asiento en el Parlamento, que no seguían ocupando el Twitter, que no publicaban contenido, fueron criticados y fueron seriamente sancionados por los usuarios de Twitter y los seguidores, porque se dieron cuenta que era meramente un uso electorero, un uso electoral de la herramienta, y que en realidad no tenía la misión de hacer un vínculo comunicativo con los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Para eso creo que es importante, y coincido con el doctor Álvaro, es comunicar lo que somos, no mentir, tampoco crear figuras que no existen, ni porque al final se dan cuenta, los electores pues son no los puedes engañar, ¿no? Y si no comunicas realmente lo que eres, si creas una figura, lo que yo mencionaba, si hay una línea muy delgada entre la banalidad, el ridículo, o romper con lo tradicional de una manera elegante e inteligente. Entonces yo sí he visto muchos casos que no voy a mencionar para no echarme enemigos, pero hay muchos casos de esto, o sea, que caen en el exceso de caer bien, claro, o demás, y caen en el ridículo, ¿no? ¿Son virales? Sí, pero ¿a qué costo? Exacto, y no es genuino, ¿no? A ver, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos quisiera preguntarle a la experta Ana Pineda, a ver, si tuvieras aquí enfrente al pleno de los diputados o al pleno de los senadores, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones que les harías para mejorar su estrategia digital? Bueno, ya después que te contraten, por supuesto, pero primero alguna forma de cómo no banalizar la comunicación parlamentaria y cómo más bien fortalecer ciudadanía, fortalecer la democracia a través de mejores estrategias digitales. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios. Regresamos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Tenemos como invitados a Ana Isabel Pineda, comunicóloga, coordinadora de Estrategia Digital del senador Ricardo Monreal, y al doctor Álvaro López Lara, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Estamos analizando las nuevas formas de comunicación en el Congreso de las y los congresistas, y justo platicábamos de los riesgos de la frivolización que puede tener el que se viralicen los legisladores con temas que no tienen que ver con la vida parlamentaria o con su vínculo con la ciudadanía. Yo recuerdo hace no muchos años, pero hace un par de años quizá, un tuit o un post de la diputada Alexandra Ocasio, muy conocida diputada norteamericana, que rompió, digamos, algunos paradigmas de comunicación legislativa, en el que ella estaba en el sofá de su casa, una foto bien producida, por supuesto, comiéndose un helado y tapándose con una cobija y diciendo: al final del día somos personas y también necesitamos una tarde de relax para ver una película. Y en ese momento fue muy criticada por decir, ¿eso qué tiene que ver con la vida parlamentaria? Pero creo que tiene que ver mucho, porque de lo que hablaba hace un rato Ana es en la identificación con la ciudadanía, es decir, en que te puedas identificar en que, pues sí, no nada más eres un senador o no nada más eres ese orador solemne, sino que también te puedes identificar y puedes
reconocer las necesidades de la vida de la vida de los votantes, ¿no? Te hacíamos una pregunta, bueno, te hacía yo una pregunta, Ana Isabel Pineda, sobre qué recomendarías en el contexto actual a las y los legisladores que se plantean, pues, cómo aproximarse a la ciudadanía y cómo darle un giro a su estrategia de comunicación digital. ¿Tú cuáles creerías que serían las principales cosas que debieran hacer? Pues yo creo que primero rodearse de un equipo de trabajo que entienda que la política no es aburrida, sino que es apasionante, ágil y está creada para ayudar a los demás, porque esa es como la principal finalidad. Conocer los procesos de redes sociales también para poder entender el funcionamiento de ellas. Muchas veces solicitan cosas que realmente ni siquiera existen o se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, danos un ejemplo. No se suba este tweet de 15 minutos a Instagram, Claro. ¿no? Eso no se puede. Claro. Entonces, a mí me ha tocado de repente que ya escucho senadores que saben sobre pautas, segmentación y eso. El involucrarte con el funcionamiento de las redes sociales va a ayudar también mucho más a que estés creando contenido diferente. Y creo que esa es otra. Sí, así como conoces al votante, tienes que conocer a tu target, ¿no? Es decir, a quién va dirigido tu mensaje, ¿no? Sí. Y comunicar lo que somos, que platicábamos y coincidimos en eso, ¿no? Tarde o temprano la gente pues se da cuenta, por eso hay que definir mucho la personalidad que queremos transmitir en redes sociales y que sea congruente con lo que somos. Y les daría también el consejo de que ellos se dediquen a hacer política, que es lo que saben hacer, ¿no? Ellos saben marcar los tiempos, los mensajes y que su equipo de trabajo tenga mucha sensibilidad acerca de los tiempos de la política, lo que mencionábamos ahorita. Si estamos viviendo tiempos de crisis, pues no vamos a sacar un video bailando, ¿no? Porque sería incongruente. Claro. Entonces, sí tener muchas personas, tener personas más bien alrededor con esta sensibilidad humana, pero también que sean profesionistas, creo que es de las principales, y entender que las redes sociales también no son gratis, ¿no? No hay que pensar que tener un equipo de trabajo que te lleve tus redes sociales no es relevante. Lo es al igual que un asesor legislativo, porque si no puedes tener las mejores iniciativas y demás, pero si no vas a tener a alguien que te ayude a comunicarlas, creo que ahí es cuando ya se puede romper un poco la parte de comunicación o la creatividad o el impacto que se puede generar. Tener a alguien que también te entienda, creo que eso es algo muy importante. Cuando logras hacer clic con el político es todo mucho más fácil, porque la política es divertida, es muy apasionante. Entonces creo que sería como eso. Claro, los políticos son expertos en leer los momentos, son expertos en el timing político, pero no necesariamente son expertos en redes sociales y tendrían que rodearse de expertos para poder comunicar efectivamente. Ahora, también los medios de comunicación, con esto no digo que ya no hay que aparecer en televisión, no hay que aparecer en radio, no, más bien también tienen que aprender a utilizar esos medios de comunicación para poder comunicar efectivamente. Es decir, no es lo mismo comunicarse en radio que en televisión, que un enlace telefónico. Es decir, son distintas cosas y tienes que aprender a ello. Lo que importa en todo caso es que siempre puedas comunicar efectivamente con los ciudadanos. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos estén informados sobre tu actuación, sobre las decisiones que estás tomando, sobre las propuestas que estás presentando y al final sobre los resultados que das como legislador o legisladora. Doctor Álvaro López Lara, estamos en un camino difícil para la comunicación parlamentaria porque los riesgos son altos, ¿no? Es decir, la vida moderna pues a veces hace que la frivolidad gane en el rating. Es decir, lo escandaloso es premiado en las redes. Un escándalo, aunque sea inventado, es decir, de hecho, tú mencionabas el tema de la desinformación, de las notas, de las fake news.
y yo diría, y también de la subinformación, ¿no? Es decir, hay mucha subinformación de todo lo que sucede en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, nos informan los medios tradicionales, pues un pequeño segmentito, y si ese segmentito se trata de alguna cuestión frívola o de algo, pues ahí ya se llevó la nota y no nos informaron sobre lo que pasa. ¿Qué perspectivas ves? Bueno, me recuerda una entrevista que hice a un diputado y le preguntaba a qué atribuye, antes de la existencia de redes digitales, a qué atribuye el desprestigio del Congreso. Y él me decía, mire, además de que efectivamente no siempre hacemos un buen trabajo para comunicarnos con los ciudadanos, lo atribuyo al estilo de la prensa parlamentaria, a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria, porque se fijan mucho en el detalle chusco, en el diputado que se durmió, en el diputado que se equivocó, en la tribuna, etcétera, etcétera. Ese tipo de mensajes ya estaban allí. No quiero decir que toda la prensa parlamentaria fue así, ¿no? O sea, había crónica parlamentaria muy seria en México, pero sí las notas que más se leían, que más se distribuían en la era de la prensa escrita, eran esas, ¿no? Y ahora esto se ha amplificado, ¿no? Porque no lo produce solamente un periodista, un fotógrafo travieso, sino ese es como lo más común, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay varias cosas que hay que considerar. Retomo las que decía Ana, ¿no? Efectivamente tenemos que profesionalizar la labor de comunicación en redes digitales, así como hay un equipo de campaña, un módulo de atención ciudadana o un asesor para redactar o escribir los dictámenes. También debe haber un asesor, una asesora capaz de montar una estrategia de redes digitales. Y la otra es cómo se está dando este fenómeno de la presentación de la persona, parafraseando a Erving Goffman, de la presentación de la persona en las redes digitales, ¿no? Es decir, el fenómeno de la identidad del legislador, de la legisladora, mostrar los aspectos personales me parece que es algo muy positivo, es una forma de mostrar que son gente común y que también tienen preocupaciones comunes, pero eso también debe ser acompañado por un lenguaje que sea cuidadoso y eficaz, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la comunicación en 140 caracteres en Twitter, pues está generando una suerte de homo Twitter, ¿no? Así como Sartori habló del homo videns, pues hoy hablamos del homo Twitter, y el homo Twitter debe de ser un homo Twitter que sea capaz de tener una alfabetización cívica digital. ¿Qué quiero decir con la alfabetización cívica digital? Que no solo sabe usar la tecnología, sino que tiene como un código de ética sobre el uso de esa tecnología cuando se trata especialmente de la comunicación que tiene que ver con su actividad parlamentaria. Incluso el Comité de Ética en la Cámara de los Comunes ubicó como uno de los grandes problemas durante la pandemia, cuando estaban debatiendo las vacunas, la desinformación y el uso tan discrecional de las redes digitales y los tweets de los legisladores y los ciudadanos que generaban un ambiente de desinformación en torno a ese debate serio. Entonces, pues tenemos la necesidad de crear contenidos que realmente aporten al tejido comunicativo de la democracia. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más allá de esto? Bueno, uno de los riesgos o problemas es el problema de la brecha digital, ¿no? Tenemos una brecha digital en México en donde efectivamente en las zonas urbanas es muy común, 2/3 de la población puede acceder a Internet, pero en zonas rurales alrededor del 25% no tiene acceso, solo tiene acceso a Internet, solo el 25%. El problema de la polarización y el efecto rebaño. Uy, qué temas has dejado abierto. Vamos a tener que tener otro programa sobre la polarización, porque eso es... Yo soy experta. Es la gasolina de la viralización. Ese es el combustible de la viralización, justo la polarización. Ana Isabel Pineda, comunicóloga, ¿cómo
aproximarnos, cómo acercarnos. Entendemos que el legislador moderno es multiplataforma, y cuando decimos multiplataforma no es que está en varias redes sociales, es que tiene que estar en varias dimensiones haciendo política simultáneamente. Es decir, así como hace actividad parlamentaria en el pleno, en comisiones, así como hace trabajo territorial en su distrito, en su estado, en el área que represente, también tiene que ser un legislador digital. ¿Cómo es el legislador digital y cómo lo vislumbras hacia el futuro? Pues el legislador digital creo que es un legislador que está en tiempo real prácticamente comunicando lo que está haciendo a través ya sea de una fotografía, un tuit, una transmisión en vivo, que sabe ser contundente con el mensaje que quiere posicionar, que eso es algo muy importante, que esa es la tarea del político. También lo que les decía de involucrarse y de definir qué es lo que queremos que sepa realmente la ciudadanía, es decir, la postura, ¿no? ¿Cuál es la postura de todos los temas? Y estar generando, creo que inmediatez y constancia a través de las redes sociales. Hacia el futuro, pues yo veo ya cuestiones como hasta de realidad virtual, creo que mucha innovación en cuestión digital, vienen nuevas plataformas seguramente, pero también definir, y eso es parte de los consejos, en qué canales de comunicación vale la pena estar. Quizá no todos, no se trata de tener presencia en todas las plataformas digitales, porque realmente no te das abasto. Y es generar contenido por separado, porque pues no todas tienen la misma línea de comunicación. Entonces también eso, tenerlo muy en cuenta como legisladores, que no se trata de estar en todos los canales, sino que en los que estés seas eficiente. Que me dan muchísimas ganas de tener un segundo programa sobre este tema, porque han abierto algunas otras líneas para seguirle, pero se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en esta ocasión. Vamos a tener un segundo programa seguramente para seguir hablando sobre la viralización, sobre la polarización y cómo esto afecta también la percepción de la ciudadanía sobre sus legisladores, pero también sobre la institución misma. Doctor Álvaro López Lara, profesor investigador de la UAM Xochimilco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación. Ana Isabel Pineda, comunicóloga, experta en redes digitales y coordinadora de estrategia digital del senador Ricardo Monreal. ¿En dónde te pueden seguir en tus redes? Estoy en Instagram como aprendiz de política, de hecho. Aprendiz de política, buenísimo. Bueno, pues gracias a usted que nos escucha y que al escucharnos también está contribuyendo a construir una ciudadanía más informada, una esfera pública de mejor calidad y una democracia que se consolide. Esto es Apuntes Parlamentarios. Damos las gracias a la producción Liliana Hernández, Lulú Ruiz, en la operación a Ricardo Ríos, Servicio Social Camila Altamirano, en la asistencia Karen Garduño. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.